Ayer vamos a Classroom. Vimos lo de la teoría cinética de los gases. No sé si hay alguna pregunta de esta actividad. Sí, adelante, Gabriela. Profesor, ¿podría volver a explicar para qué son las dos últimas columnas en el apartado de lo de ajustes para mínimos cuadrados en el Excel? Entonces, déjame abrir el Excel. Creo que por aquí se quedó guardado en mi escritorio el archivo. A ver, ¿dónde quedó? Eh, bueno, lo que les puse ahí en la teoría. Bueno, ya encontré aquí el archivo, ¿no? Entonces déjame compartirlo. Les comparto el archivo para poder contestar la pregunta que me dice su compañera. Entonces, acuérdense, les dije, la idea es de que ustedes vean que la base de la termodinámica, pues es ver las relaciones que se generan cuando tengo las constantes termodinámicas importantes, pues es la temperatura, la presión, el volumen, el número de moléculas, que se cuantifica a través del número de moles. Bueno, y hay otra cantidad que es muy importante, que es la energía térmica. En esta parte no hablé mucho de la energía térmica, porque vamos a hablar de la energía térmica hasta cuando hablemos de la termodinámica, de las leyes de la termodinámica. Obviamente es bueno, ¿y por qué dices energía térmica y no dices calor? Bueno, porque sabemos que cuando hablamos de calor, muchas veces la confundimos con temperatura. De hecho, si les pregunto, por ejemplo, ¿qué es la temperatura? Pues mucha gente lo que dice, pues es el calor que tiene un cuerpo, ¿no? Bueno, la contestación del todo no es correcta, ¿no? Porque ya si hablamos con mucha propiedad, vamos a ver que el calor es la transferencia de energía térmica, ¿sí? Entonces, el calor es la transferencia de la energía térmica de un cuerpo a otro. Y entonces nosotros sabemos que la transferencia de la energía térmica de un cuerpo a otro puede ser al menos por tres métodos, que puede ser por conducción, es decir, que si yo quiero ver si bueno, obviamente tenemos atmósfera también nosotros, ¿no? Pero ya pasando la atmósfera, pues vamos a ver que hay vacío. El espacio está vacío, entonces el calor del sol, la energía térmica que se genera en el sol,
no puede llegar a la Tierra por conducción, porque no hay un medio que conduzca, si hay vacío. Entonces ahí va a ser a través de radiación, es decir, como un tipo de energía térmica o energía electromagnética que viaja a través del vacío, ¿no? Esa es una manera, ¿no? Hay otra manera de que un objeto caliente a otro objeto. Es la famosa convección. Y así es como se calienta la atmósfera, o así es como se calienta el agua, que se calientan las capas inferiores, se hacen menos densas y suben. Y entonces ahí se generan los ciclos convectivos. Entonces, a esas maneras de cómo se calienta un sistema, cómo un sistema le transfiere energía a otro sistema, a eso se le llama calor. O sea, el calor es la transferencia de la energía térmica. ¿Y entonces qué es la temperatura? Ah, pues la temperatura ya vimos que está relacionada con los tres medios de Kate. De ahí que me dicen, ah, pues, ¿cómo defino la temperatura? Ah, pues la temperatura está relacionada con la energía cinética promedio de las moléculas. Es decir, está relacionada con el movimiento de las moléculas. Si yo tengo un sistema donde las moléculas se calientan mucho, o las moléculas se mueven mucho, perdón, pues tienen una gran energía cinética molecular y por lo tanto tiene mayor temperatura. ¿Sale? Esto lo digo para que quede claro bien esos puntos, ¿no? Que cuando les pregunten qué es temperatura, ah, pues es el calor que tiene un sistema. Bueno, no es directamente, no puedo decir que el calor es temperatura, ¿no? Son muy parecidos, ¿no? Y entonces hay que tener bien claro esa distinción. Bueno, pero pasemos a la pregunta que nos hace Gabriela, ¿no? Aquí está el proceso isotérmico, ¿no? Donde yo les dije, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues cambiar el volumen y ver a cada volumen qué presión va a haber, ¿sí? Manteniendo la temperatura constante, ¿no? ¿Sale? Yo les dije que pues aquí no les pedí que cada integrante eligiera su temperatura, pero si alguien quiere, si no, no, que cada integrante elija la temperatura y vea que a todos nos sale la misma ecuación, la misma forma de ecuación, entonces adelante, ¿eh? Ahí ya va a depender ahora sí de ustedes si solamente hacen un análisis todo en equipo o cada integrante hace su análisis, también es válido, ¿no? Bueno, entonces digo, este es el isotérmico, por eso aquí dice isotérmico, ¿no? Y entonces, una vez que ya tenga mi volumen y mi presión, pues hago mi gráfica, ¿no? Hago mi gráfica, ¿sí? Donde esta es la gráfica de presión contra volumen. Y esta es la clásica gráfica de un proceso isotérmico. ¿Sale? Y dice, ¿y cómo saqué este número? Pues ya les dije, ¿cómo? No, simplemente le doy doble clic, le pido a Excel que me saque la línea de tendencia, ¿no? Y le tengo que decir que es potencial. A mí ahorita aquí no me sale potencial. Entonces yo lo que dije, le puse lineal, pero ya cuando hago que salga el menú principal de mis líneas de tendencia, que es aquí, me sale aquí en la parte derecha, le pido que me haga un análisis potencial, ¿sí? Eh, bueno, y le pido que me presente la ecuación de la gráfica. Se me saltó, me faltó pedir que me pusiera mi línea de tendencia, mi correlación lineal, ¿no? Bueno, ahorita ya no me va a salir porque yo ya hice el ajuste, ¿no? Pero bueno, y entonces dije, bueno, pero ¿qué es lo que hace Excel? ¿Qué es lo que hace Excel para llegar a este resultado? Pues eso ya se los expliqué en actividades pasadas, ¿no? Cuando vimos los famosos mínimos cuadrados. Dice, bueno, hay dos maneras de ver que esta ecuación eh,
de cómo llego a esta ecuación, ¿no? La manera más directa o la manera eh, más sencilla es de que yo siga esta técnica, que diga, como esta es una ecuación potencial, esta es una ecuación potencial, entonces yo me tengo que saber que si tengo una ecuación potencial, que no la confundan con una ecuación exponencial, ¿sí? Esta es una potencial. Una ecuación potencial muy conocida por ustedes cuando dicen y igual a ax cuadrada, ¿sí? Esa es una potencial porque la x está elevado a una potencia de 2, ¿no? Obviamente esto debe ser de algo, debe ser una potencia negativa, ¿no? Y veo que la potencia es negativa, ¿no? Que es prácticamente, se fijan, es muy cercano a 1, ¿no? ¿Sí? Y es lo que espero, ¿no? Porque según la teoría me dice que si tengo un proceso isotérmico, entonces, ¿qué me dice el proceso isotérmico? Pues me dice la ley de Boyle. ¿Y qué me dice la ley de Boyle? Que si yo comparo la presión respecto al volumen, eso va a ser una constante. ¿Están de acuerdo que este número, este exponente negativo, pues esta vez si lo paso hacia acá, me quedaría P entre B, ¿no? A la menos 1.074, ¿no? O sea, mi teoría me tendría que decir que este valor tendría que ser exactamente menos 1. Pero si este valor fuera exactamente menos 1, pues yo cuando saque cuando esta gráfica la linealice, esta línea de tendencia, se fijan aquí, esta línea de tendencia debería coincidir con mis puntos experimentales, pero yo veo que hay puntos experimentales que se salen de la conducta recta, ¿no? Pues este error experimental hace que este valor no sea menos 1, sino que sea menos 1.74. Es decir, que esta ecuación no es una ecuación teórica, es una ecuación experimental, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, y también acá se ve, ¿no? Que no tengo exactamente una línea recta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Excel para, para ver cómo llegué a esta ecuación? Bueno, lo que hace Excel aplica la técnica. Dicen, como esta es una ecuación potencial, entonces sácale el logaritmo a tus dos variables, a al volumen y a la presión. Y obviamente saqué el logaritmo base 10, ¿eh? Entonces aquí el logaritmo, si ustedes sacan su calculador y sacan el logaritmo de 5, van a ver que les da este valor. El logaritmo de 7, 5 les da ¿no? El logaritmo de 10 sé que debe ser exactamente 1, ¿sí? Y hasta que llego al logaritmo de 40, pues 1.602, ¿no? Igual saco el logaritmo de la presión, el logaritmo de 118, de 75 hasta 13, ¿no? Y obtengo estos valores. Y con estos valores hago esta gráfica, ¿sí? Y entonces de nuevo le pido, como esta sí es una línea recta, pues le pido a Excel que me muestre la línea de tendencia, ¿no? Y aquí está la línea de tendencia, ¿no? Y obviamente aquí va a ser una ecuación lineal. Aquí sí le pongo una lineal, ¿no? Y entonces ya le digo que me ponga la gráfica y aquí sí ya que me ponga la correlación lineal, ¿no? Y automáticamente me saca, bueno, esta ecuación, acuérdense, esta ecuación nunca se las va a dar, así como está presentada Excel, nunca se las va a dar. Simplemente Excel les va a poner y igual a menos 1.742 por x más una ordenada al origen, ¿no? Y esta sí me dicen, ay, tu correlación lineal es 0.9889. Digo, no, pues mis datos son mi ajuste de línea de tendencia es magnífica, porque este valor de 0.9989 es casi 1. Si hubiera obtenido aquí un 1, hubiera dicho, mi experimento es perfecto, ¿no? Bueno, entonces, pues esta ecuación que me da Excel la tengo que interpretar de manera física. Digo, aquí en lugar de Y, no, esta Y, ¿en qué estoy midiendo aquí? Ah, pues en Y estoy midiendo logaritmo de P, este es Y. Acuérdense que Excel siempre a la columna de la izquierda siempre le asigna la variable independiente, es decir, lo que va en X. Y la que sigue, lo que va en Y.
Entonces digo, pues este es el logaritmo de P. Y lo que está en X es el logaritmo de B. ¿Sale? Que mi variable independiente es B y mi dependiente es P. ¿Sale? Y entonces digo, pues este es el logaritmo de P, este es una pendiente, este es un número, por el logaritmo de B, el logaritmo de B. Entonces aquí en lugar de poner X pongo el logaritmo de B. Y obviamente el numerito que viene aquí debe ser un logaritmo o un antilogaritmo, como quieran verlo, ¿no? Que vino acá, ¿no? El que muy probablemente ustedes no van a sacar el 658. Entonces lo que realmente Excel lo que les va a dar es el logaritmo de este número, que aquí lo borré, ¿no? Pero lo que veo que si yo saco el logaritmo de este número, este 658 es exactamente este número. Si se fijan, 58.62. Este es 58.62. Esta es la pendiente de la recta. Este número es la pendiente de la recta. Pues se fijan, 1.742, pues es el 1.074, ¿no? Menos 1.0742, ¿no? Bueno, aquí Excel solamente me da menos 1.074, ya no pone el 2, ¿no? Y entonces digo, pues esta ecuación es exactamente esta ecuación. ¿Y cómo puedo ver que esta ecuación es exactamente esta ecuación? Bueno, pues aquí simplemente pasen, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, pues, por ejemplo, a esta ecuación, ¿cómo pueden ver que esta ecuación sale de acá? Pues simplemente lo que hago, digo, pues este logaritmo de B es igual al logaritmo de B a este exponente, ¿no? Y luego este logaritmo lo paso hacia acá. Me queda el logaritmo de P menos el logaritmo de este número. Lo voy a poner aplico la propiedad de la división. Me va a quedar P entre este número. Va a ser igual al logaritmo de B elevado a este número. Saco los antilogaritmos a ambos lados y me queda esta ecuación. ¿Sí? Entonces yo veo que esta ecuación es exactamente esta ecuación. Bueno, y este método que les puse acá, lo que hice fue aplicar un método diferente, que es lo que se llama el cambio de variable, ¿no? En lugar de graficar B, grafico 1 entre B, ¿no? Y aquí también logro un ajuste, ¿no? Pero bueno, pero es exactamente es lo mismo que hacer esto, ¿eh? Y por eso dije, pues si quieren ver de dónde, eh, cómo saqué esta ecuación, pues aquí puse mínimos cuadrados, ¿no? Y aquí puse la ecuación de mínimos cuadrados, ¿no? Puse un ejemplo, ¿no? Simplemente donde estas son las ecuaciones, acuérdense. Estas son las ecuaciones de mínimos cuadrados. Donde me dice, donde esta es la pendiente, A es la pendiente y B la ordenada al origen. Bueno, y estas ecuaciones estas no les hagan caso, ¿no? Estas sí no les puse atención. Bueno, esta no las expliqué, ¿no? Donde esta ecuación, esta cosa y este triangulito significa el error. Es decir, el error que hay en las medidas, ¿sale? Y entonces, esta sigma es la desviación estándar. Y esta R, bueno, aquí le dicen cómo se calcula la correlación lineal. Si se fijan, es un poquito compleja, ¿no? Y entonces, básicamente, aquí yo les puse un ejemplo de cómo se aplican estas fórmulas, ¿no? Pero creo que aquí solamente lo apliqué, este mínimos cuadrado lo apliqué para lo que estoy viendo. No, esto no corresponde a esta ecuación, ¿eh? A esta ecuación no corresponde. Muy probablemente corresponde al isocórico, ¿no? Debe corresponder al isocórico. Bueno, tendría que analizar, porque aquí lo que calculé fue
fue la, bueno, este básicamente nada más fue un ejemplo para que ustedes se acordaran de esta ecuación, pero creo que este ejemplo no corresponde ni al método isotérmico ni al método isocórico, ¿no? Porque yo veo que aquí en mínimos cuadrados tengo una pendiente de 604 y no corresponde a esto, ¿no? Bueno, a lo mejor corresponde a este, pero eh, aquí tendría que ver, a ver, estos son los datos, ¿no? Estos son los datos bueno, ya vi, ya entendí qué es este, ¿no? Yo lo que hice aquí fue jugar con esta gráfica, con esta, ¿sí? Se fijan, aquí está el 604, ¿no? O sea, jugué con esta gráfica, y vi de dónde sale este 604 y este menos 3.653 y de dónde sale esta correlación lineal, ¿no? O sea, jugué con esta gráfica, ¿no? Y entonces es lo que viene aquí. Por eso me sale 604 por punto 48. De ahí, ¿qué es lo que hice aquí? Pues lo que hice, este es el inverso del volumen. O sea, son estos datos, si se fijan. Son estos datos. Todos estos. Me llevé estos datos aquí. Me llevé estos datos, los copié y los pegué aquí. Y fue los que analicé. Perdón, los analicé. eh, los analicé aquí. Estos son los datos, ¿no? Estos son los datos del inverso del volumen y el inverso de y la presión. Y después, ¿qué es lo que hice? Pues estas son las X y estas son las Y. Después, ¿qué es lo que hice? Pues acuérdense, ¿qué tengo que hacer? Pues primero tengo que ver cuántos datos tengo, ¿no? Pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 10 datos, ¿no? Y entonces N es 10, ¿sí? Entonces N es 10. Y entonces ahora digo, bueno, ¿ahora qué es lo que tengo que calcular? Pues tengo que calcular primero la suma de XY y la suma de Y. Y entonces, pues hago la suma, ¿no? No, bueno, de hecho esto debe ser la suma, ¿no? Esta es la suma, perdón, tengo 9 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esta es la suma, ¿no? Por eso dice suma de A1 a A9. Y esta es la suma de Y, o la suma de las presiones. Es la suma de, de 1.118, 75, la suma de estos 9 datos, ¿no? Me da 363. Y entonces aquí ya tengo la suma, dejen agrandarlo más para que se vean, ¿no? Ya tengo la suma de XY por la suma de Y, pero ¿qué es lo que además requiero? Pues requiero la suma de XY por Y, donde ahora tengo que ver, bueno, necesito la suma de las multiplicaciones, ¿no? Pero también necesito, aquí abajo, la suma de las X y al cuadrado, ¿sale? Entonces necesito elevar este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado, al cuadrado, y sumarlas. Y entonces me imagino que este es la X y al cuadrado, ¿no? Porque se fijan, me dicen A1 al cuadrado. Este debe ser A2 al cuadrado. A3 al cuadrado, es decir, esta es la suma de las X y al cuadrado. Entonces ya tengo esta suma, ¿sale? Y me falta XY por Y, que debe ser, a ver, esta, ¿sí? Es A1 por B1, es este por este, me da este. Este por este, me da este. Y así me voy, este por este me da este, y esta es la suma, ¿no? Y entonces ya tengo XY, Y, ya tengo XY por Y, tengo XY al cuadrado, la suma, y tengo menos la suma de XY elevado al cuadrado. Y entonces, pues es lo que me da aquí, ¿no? Si yo hago
esta ecuación es esta ecuación que ven aquí. Y dicen, ¿y cuánto vale la pendiente? 604.48. Y este 604.48, ¿dónde está? Pues está aquí. Esta es la pendiente, ¿no? ¿Sale? Esa es la pendiente. Y después digo, bueno, ¿y cuánto vale la ordenada al origen? Ah, pues la ordenada de origen debe ser esta, ¿no? No, no es cierto, esta es otra suma, ¿no? La ordenada de origen es esta acá que está abajo, perdón. ¿Sí? Que esta ecuación que están aquí es esta ecuación. Entonces aquí ya fui más concreto, ¿eh? Ya no fui tan detallado como en el ejemplo que hicimos en prácticas pasadas, ¿no? Entonces veo que 604.48 es la pendiente, que es esta. Y el otro término, el 3.65, el menos 3.65, pues es la pendiente. Aquí está. El ordenada al origen, ¿no? Imagino que las demás operaciones es para calcular la correlación lineal. Vamos a ver, ¿no? Eh, esta es la pendiente, el ordenado al origen. Y esto fue este 13.36. Es la suma de G, desde G1. Ah, bueno, ¿y esto quién es? Esto es B1 menos F10, F10, ¿qué es este? Menos F11. Bueno, aquí fue para calcular alguno de estos términos, ¿no? Alguno de estos términos. Al final de cuentas, para obtener muy probablemente estos valores, ¿no? Pero bueno, eso solamente se los agregué para que ustedes no se olviden de dónde viene todo esto, ¿eh? De dónde vienen las líneas de tendencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto solamente es para que un recordatorio, ¿no? Ya no les pedí que me hagan esto, ¿no? Porque estoy suponiendo que ustedes ya lo saben. Bueno, obviamente que aquí, pues eso va a ser una responsabilidad de ustedes, ¿no? Ustedes pueden decir, no, profe, pero eso ya lo vimos hace muchos meses, ya se me olvidó. Bueno, pues entonces siempre hay que regresar al pasado y recordar el presente, ¿no? Así como un psicoanálisis del conocimiento, ¿no? Y entonces, pues eso ya va a ser decisión de ustedes si quieren eh, ver. Aquí esto lo hice para ver de dónde sale este y este valor, ¿no? Dice, ¿y por qué no lo hizo para esta gráfica? Ah, bueno, lo puedo hacer. Ahora me copio estos valores, los logaritmos, y le aplico esta ecuación. Y al aplicar estas ecuaciones, voy a demostrar que estos valores que calculó Excel, este valor que calculó Excel y este valor son correctos. ¿Sí? Eso también lo puedo hacer. ¿Sí? Insisto, este ejemplo que les puse aquí solamente fue para que ustedes no se les olvide de dónde viene el ajuste de líneas de tendencia o cómo le hace Excel para sacar la pendiente, la ordenada al origen y la correlación lineal. Ya si ustedes quieren ser más detallados con sus cálculos, entonces pues, decían, no, profe, pero ahora a mí me interesa calcular los errores experimentales que tengo en A, los errores experimentales que tengo en B. Entonces ahora tendríamos que aplicar esta ecuación, esta
y ver cómo sacamos esta que se llama la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, bueno, eso ya espero que cuando estén ya en física experimental en la facultad, les enseñen, les van a pedir que ya en la realidad ya no son puntos, sino que ahora voy a tener, si ustedes, si tienen esta gráfica, la hacen más grande, van a ver que en esta gráfica, aquí ya no son puntos, aquí ya son intervalos de validez. ¿Por qué? Porque tengo errores, si se fijan, son errores en la presión. ¿Y por qué tengo errores en la presión? Ah, pues porque ahí la presión la obtuve a través de un promedio. Y eso es muy importante para la gente que va a estudiar actuaría. ¿Sí? Y ya les dije que los actuarios son expertos en estadística. Y esto, y ustedes pueden decir, ¿y esto se vende, profe? ¿La estadística se vende? Se vende muy bien. Porque ahora imagínense que ustedes no van a hacer una práctica, los actuarios no van a hacer una práctica de ver los procesos isotérmicos, isocóricos, ¿no? A los actuarios lo que les interesa es entrar a un proceso de predicción. Imagínense que ahora ustedes están viendo, por ejemplo, ahorita que estuve viendo ahí un informe de la economía del país, de pronto por ahí vi una gráfica donde están haciendo un estudio detallado de cómo se comportó el peso respecto al dólar durante estos 3 años, ¿no? Bueno, desde hace 10 años, ¿no? Y ahí y presentan una gráfica, y presentan una gráfica muy fea, ¿eh? Y entonces, bueno, ¿y por qué interesa esa gráfica? ¿A quién le puede interesar ver cómo está cambiando el valor del peso respecto al valor del dólar? Si yo ni dólares tengo. Bueno, pero como yo no tengo dólares, no significa que no haya gente que sí tiene y le interesa invertir, tener una cuenta en dólares, ¿no? Y entonces, y decimos, bueno, y entonces, si yo me meto a ese tipo de cosas, ¿se podrá predecir cómo va a estar el dólar mañana? ¿O dentro, o la próxima semana? ¿O dentro de un mes? Ah, pues los actuarios se van a estudiar, no, estas ecuaciones están sencillitas, ¿eh? Hacer estudios más profundos, estadísticos, lo que se van a llamar temas o ecuaciones predictivas. Y entonces, si yo me dedico a esos estudios estadísticos y si me quiero hacer, por ejemplo, estar en la casa de bolsa y que a mí me consulten porque soy experto en estadística, pues yo puedo, o hay gente que puede decir, sí, invierte o no inviertas, porque mira, según estos factores, ahorita sabes que Estados Unidos y Rusia pueden chocar allí en Ucrania porque los rusos quieren invadir Ucrania y eso va a desestabilizar los mercados y eso va a hacer que las bolsas y eso va a hacer que hay muchos factores, ¿no? Y entonces, pues esos factores los meta a la ecuación y entonces, pues van a ver que cuando hacen estudios ya reales, no van a hablar de puntos, sino van a hablar de intervalos de confianza. Y la gente que es experta en estadística o en procesos estocásticos, que este es un proceso azaroso, pues van a ver que les va a ir muy bien. Bueno, obviamente a la gente que conozco que se dedica a este tipo de cosas, le va muy bien económicamente, ¿no? Pero para poder hacer estos tipos de estudios, pues necesita estar horas y horas, tratar de entender, por ejemplo, de dónde vino esta ecuación, que todavía no se las demuestro, ¿eh? Nada más dije, estas ecuaciones, esta ecuación así de fea y esta, las utiliza Excel para sacarme esta ecuación o sacarme esta, ¿no? Y esto es algo porque aquí tengo fenómenos bien bonitos.
fenómenos ordenados. Por eso que tengo correlaciones muy cercanas a uno. Es decir, tengo experimentos casi perfectos. Pero ¿qué pasa si tengo un fenómeno desordenado? Pues van a ver que las ecuaciones no van a ser tan bonitas, ¿eh? Las ecuaciones van a ser bien complejas. Y entonces, ecuaciones complejas o fenómenos complejos, pues requieren que la gente no solamente termine la licenciatura, sino que sigan con doctorados, maestrías y se especialicen en un tema X, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que se pone interesante la estadística, ¿no? Y eso se los comento porque alguno de ustedes está llevando estadística, ¿no? Bueno, ya no sé si te quedó clara la idea, Gabriela, o te confundí más. No, profe, sí quedó claro. Gracias. Ándele. No sé si hay alguna otra duda del. Bueno, con el isocórico no hay problema, ¿eh? Ese me sale lineal. Simplemente, pues, le pido a Excel que me saque la línea de tendencia. Nada más aquí hay que tener cuidado con las unidades, ¿no? Sí, adelante, Jocelyn. Profe, entonces, ¿el equipo puede analizar solo un caso? Sí, pero si ustedes, bueno, es que ahí va a depender de cada equipo. Yo sé que de cada equipo a cada equipo hay diferencias, ¿no? Sé, por ejemplo, ya sé que hay equipos que están bien estructurados, ¿no? Pero ya sé que hay equipos que ahí les cuesta trabajo ponerse de acuerdo. ¿Y cómo me doy cuenta? Pues como presentan sus reportes, ¿eh? Entonces ahí les digo, si deciden que un equipo nada más hagan un análisis, pues debe ser un análisis bien detallado, ¿eh? Pero dicen, bueno, pero pues si nuestros equipos por ahí apenas nos hablamos, simplemente, pues mejor que cada quien haga su análisis, ¿no? Y pues juntamos los 5 análisis y sacamos una conclusión global, ¿no? Eso ya va a depender de cada equipo, ¿no? ¿Qué tan detallados puedan hacer? Por ejemplo, el año pasado, igual con este equipo, con este grupo del año pasado, de pronto había un chavo que va a actuaría, que él está convencido que le quiere entrar a finanzas, ¿no? Porque sabe que ahí hay dinero, ¿no? Y entonces ahí me dijo, profe, pero me falta un tercer, con el applet, sí puedo hacer un tercer experimento. Sí, sí, claro que lo puedes hacer, ya sé a cuál te refieres, ¿no? Y entonces él dijo, este chavo dijo, no, pues yo de nuevo me regreso a Safari, perdón, me regreso a Classroom, y este chavo dijo, bueno, ¿qué pasa si ahora, dejen, mira, ¿dónde está el applet? Está aquí en ciclos, aquí en el applet, lo voy a abrir. Dice, sería un fenómeno muy interesante, profe. Dice, porque me he dado cuenta de este experimento, que yo puedo dejar constante la posición y la temperatura y puedo cambiar el número de partículas. Ah, sí, ese es otro experimento que no hice, ¿eh? ¿Y por qué no lo hizo, profe? Pues porque ya es bastante chamba. Dice, oiga, pero ese es muy interesante. Dice, porque este chavo, bueno, ya después él me dijo, es de que yo tengo un papá que trabaja en MetLife o no sé qué, dónde trabaja. Él es actuario y él sabe que dependiendo de la población, pues va a depender también la presión a la que va a estar sometida la sociedad. Ah, no, pues eso es lógico, ¿no? Y entonces este chavo de pronto dice, bueno, porque no es lo mismo que yo tenga 20 partículas a que yo tenga, por ejemplo, vean aquí que tengo 20, ¿no? Y le digo nuevo, ¿no? Pues digo, pues aquí tengo 20 partículas, pues voy a tener una presión de alrededor de ahí de 20, van a ver que esto no cambia, varía entre 24 y 28, ¿no? Bueno, tengo que esperar más tiempo para que se estabilice y haya variaciones en las centésimas, ¿eh? Eso se llaman tiempos de relajación de un gas o el tiempo que tarda un gas en entrar en equilibrio, ¿no?
que más o menos la presión se hace estable, ¿no? Dice, porque, ¿qué pasa si ahora yo pongo, por ejemplo, decía, ¿qué pasa si ahora pongo 40, profe? O bueno, si ahora pongo 40 o 30, o puedo poner todas las que quiera, ¿eh? Puedo poner, por ejemplo, 100. Bueno, no debo poner 100, a lo mejor se me satura como, dice, ¿qué pasa si ahora pongo 60, ¿no? Y le doy nuevo. Pues ahora aquí hay 60, decía, 60 personas encerradas en el mismo espacio. ¿Qué va a pasar? Ah, pues tu presión va a crecer mucho. ¿Por qué? Porque hay más pelotitas que están chocando. ¿Sí? Y aquí se fijan el número de choques por partícula se incrementa, ¿no? ¿Y cómo sacan el número de choque por partículas? Pues el programa no sé cómo le hace, pero ahí suma todos los choques que se dan en un cierto tiempo entre todas las partículas, luego divide entre el número de partículas y saca el choque promedio por partículas, ¿eh? Que no nos hemos metido a cómo cuantificamos el choque de partículas. Porque si yo ya quiero cuantificar cuántos choques por partículas hubo, esa es una estadística más complicada. Si lo quieren ver esto, ¿dónde tiene aplicación? Pues es lo que les decía ahorita en la pandemia, ¿no? Si ahí les hablan, no sé si el profesor Emilio les ha hablado de los modelos epidemiológicos, van a ver que ahí hay un parámetro muy importante que se llama R. Y ese parámetro R, ¿con qué está relacionado? Ah, dice, si una persona se contagia, esa R me va a cuantificar a cuántos va a contagiar. Porque si una persona contagia a una, es decir, que R valga a 1, pues van a ver, va a ser suficiente para que se prediga durante cuánto tiempo se va a prolongar esa pandemia. Si R vale 2, es decir, que ahora una persona contagia a 2 personas, pues la pandemia se va a prolongar, ¿eh? Y van a ver que los modelos epidemiológicos, las ecuaciones son bien complejas, ¿sí? Bueno, pues entonces él dijo, bueno, él no lo quería aplicar a epidemias, ¿eh? Él decía es de que, por ejemplo, la gente que vende seguros o las compañías que venden seguros, pues dicen, ¿qué pasa si aquí tengo 60 personas en un espacio tal y bajo cierta temperatura, ¿no? Bueno, obviamente el actuario no va a hablar a cierta temperatura. Obviamente la temperatura la va a asociar con estilo de vida o posición económica o satisfactores económicos. Ahí no sé qué parámetros utilicen los actuarios, ¿no? Dice, porque el actuario sabe que no es lo mismo que yo viva en la Ciudad de México a que viva, por ejemplo, en un estado donde solamente tenga pocas partículas. Que los choques son bien pequeños, ¿se fijan? No son tantos. Y si los choques disminuyen, pues la presión va a ser bien poca. Es decir, la probabilidad de que este choque con este y tenga que pagar el seguro, pues va a ser muy baja. Y entonces digo, pues si yo vivo en la Ciudad de México, la cuota que le tengo que pagar al seguro no va a ser la misma si yo vivo, por ejemplo, en mi ranchito, en una comunidad de pocas personas. Y entonces digo, si yo vivo, por ejemplo, en un pueblo de 9 personas y quiero estar asegurado, pues van a ver que la póliza no va a ser tan cara. ¿Por qué no va a ser tan cara? Porque la probabilidad de que yo me accidente, pues va a ser más baja. Pero si vivo en una ciudad de mayor densidad de población, pues obviamente la probabilidad de que choque va a ser más amplia. O sea, de que tenga un accidente va a ser más, la probabilidad va a ser más alta. Y entonces el seguro va a decir, pues te cobro una cuota mayor. ¿Y es negocio eso? Claro que es negocio.
Si ustedes alguna vez van ahí por Insurgentes, van a ver que ahí los edificios impresionantes, muchos edificios son de casas aseguradoras. Y entonces ganan mucho. Y obviamente, pues, eso se los cuento, pues para que vean que esto que le estoy pidiendo que se metan un poquito de estadística, en la actualidad tiene mucha aplicación. ¿Sí? Mucha aplicación. Bueno, todo este rollo de lo que de la pregunta que me hiciste ya, Jocelyn, pero sí puedes, si el equipo decide trabajar solamente hacer un experimento, adelante. Pero si no se ponen de acuerdo, o ustedes creen que si cada persona hace su número de partículas, por ejemplo, este tercer experimento que no les puse, y no es obligatorio, pero si alguien quiere hacer el tercer experimento, la práctica queda más completa. Y bueno, y por eso que estos conceptos de gas ideal son muy interesantes, ¿no? Ya si después a ustedes les interesa, por ejemplo, seguir una carrera de física, van a ver que si ustedes ven ahí el plan de estudios de la carrera de física, yo cuando estuve en física no llevé la materia de mecánica estadística. Ahorita ya la mecánica estadística ya está en el nuevo plan de estudios. ¿Y por qué mecánica estadística es muy interesante? Pues porque para poder entender choques por partículas, pues vamos a ver que hay muchos modelos. Y uno de esos modelos se van a basar en lo que se llaman distribuciones de población. Y entonces, y vamos a ver que hay muchos modelos de distribución de población, donde población no significa seres humanos, significa pelotitas, ¿no? Y entonces, cuando uno se mete ya a una maestría a estudiar mecánica estadística, pues van a ver que las matemáticas se ponen bien hermosas, ¿no? Complicadas, pero bien interesantes. ¿Por qué? Porque ya se meten a los famosos fenómenos colectivos, así se conoce, fenómenos colectivos o fenómenos de muchas partículas, ¿no? De hecho, bueno, alguna vez que estuve ahí en el instituto conocí a un doctor en física que le interesaba mucho uno de los métodos colectivos son los que se llaman los métodos de paz o guerra. ¿Cómo que métodos de paz o guerra? Sí, que de pronto dicen, hay gente que dice, bueno, ¿qué pasa? Yo tengo una sociedad y ahí pues la sociedad se mueve como puede y quiere, ¿no? Ahí todo el mundo, si me fijo en esta persona, ahí la sigo, chocó, viene para acá, viene para acá, viene para acá, sí, estoy siguiendo la pelotita, ¿eh? No, pues veo que lleva una trayectoria, se fijan, sigo la pelotita, ¿eh? Ya la perdí, pero bueno, ahí trato de seguirla, ¿no? Pues lleva una trayectoria ahí que se llama estocástica. Bueno, de hecho, por ahí, si lo leemos en artículos de inglés, le llaman la trayectoria del borracho. Ya, bueno, ya traducida al español, ¿eh? Porque ahí se mueve, pues, como un borracho, ¿no? Que no tiene conciencia. Bueno, y las partículas no tienen conciencia, ¿no? Y entonces hay gente que dice, bueno, ¿qué pasa? Yo tengo ahí 20, casi 30 partículas y están moviéndose de manera azarosa. Yo podré hacer que este gas se mueva de manera ordenada. Sí, la manera más sencilla, les digo, pues les bajo la temperatura, ¿no? ¿Sí? Si les bajo la temperatura, pues ya se mueren. Está a 0 Kelvin. Y ahí pues ya no hay choques. Porque ya no hay vida, ¿no? Porque están congelados, están muertos. Y esto es lo que le llaman el cero absoluto. ¿Sí? O lo que le llaman ahí lo he visto en una película, la muerte de la materia, ¿no?
Bueno, pues ahí vamos a ver que dice la segunda ley de la termodinámica, que es imposible llegar al cero absoluto, ¿eh? Que siempre las, las moléculas siempre se van a estar moviendo, ¿no? ¿Sale? Siempre va a haber energía en mi sistema, ¿sale? Y siempre va a haber choques. Bueno, pero hay gente ahí muy, dices, muy malvada, muy que no tiene compasión, o gente que se dedica a estudiar movimientos sociales y dicen, yo podría hacer que estas moléculas hagan lo que yo quiero que hagan. Pues aunque no lo crean, en Estados Unidos, allí en el Pentágono, hay gente que dicen, ¿cómo hago para alterar una sociedad? Y van a ver que en esos grupos hay matemáticos, hay ingenieros, hay historiadores, hay sociólogos, psicólogos de la conducta, y entonces empiezan a establecer qué tengo que hacer para que una sociedad haga lo que yo quiera, ¿no? ¿Y esto a quién le interesa? A los políticos. O sea, los políticos son expertos en esto, ¿no? Pero afortunadamente la mayoría de nuestros políticos no les interesa la ciencia. A muy pocas. Yo conozco pocos políticos que sean científicos, o he escuchado. Aquí en México, al menos los presidentes de la República, lo más que he escuchado que son economistas, ¿no? Pero son por lo general, de ciencias sociales, ¿no? Y tienen una cierta visión de ciencia, pero muy limitada, ¿no? La única persona que he escuchado que tenía doctorado en química era esta mujer de Alemania, la Beatriz Merker o algo, Merker o no, sí, es Merker, no me acuerdo si apellida, se llama Beatriz, ¿no? Y ella sí tiene un doctorado en química, ¿no? Y bueno, y dicen que fue muy buena ahí directora o buena presidenta ahí de Alemania, ¿no? Que Alemania sigue siendo el país más poderoso ahí de Europa, ¿no? Bueno, pues aquí ya les hablé de política, ¿no? Que también hay gente que está tratando de aplicar estos métodos en ciencia social y se le llama ecofísica, ¿sí? Física aplicada a la ecología, ¿no? Y entonces, pues eso se pone muy interesante, que ver los fenómenos colectivos, ¿no? Eso se los comento, pues, porque ustedes pronto van a decidir elegir una carrera, ¿no? Y pues tienen que ver que partir de que si ustedes dicen, yo soy del área 1, sí, voy a ser del área 1, ¿no? Me gustan las matemáticas, ¿no? Vamos a olvidarnos un poquito de la física, ¿no? ¿Se aplica la matemática? Claro que se aplica, ¿no? ¿En qué? Pues ahorita ya les di muchos ejemplos, ¿no? Si quiero ser químico, pues no se digan los químicos, ¿no? En química, pues van a ver que hay mucha, lo que le llaman mecánica, bueno, le llaman química cuántica, ¿no? ¿Y dónde se aplica? Pues en la fabricación de nuevos materiales, ¿no? O en los diseños de nuevos procesos industriales, ¿no? O en fármacos, nuevos fármacos. Todas estas nuevas vacunas, ¿de dónde salen? Pues de la nueva ciencia, o la ciencia que empieza a tener mucho renombre, la famosa bioquímica, ¿no? ¿Sí? Es decir, si yo tengo un virus, ¿cómo puedo diseñar una vacuna? Pues van a ver que ahí, pues, hay que ser especialista en hacer vacunas, ¿no? Y aquí en México, pues, apenas estamos empezando a hacer vacunas, ¿no? Bueno, por ahí con CONACYT dicen que tiene una vacuna, la vacuna patria. ¿Cuándo va a salir? No lo sé, ¿no? Y entonces, pues, y se sabe que, pues, la vacuna está ayudando, ¿no? Bueno, pero díganme si tienen alguna otra pregunta. Sí, adelante, Gabriela.
Profe, ¿hay que obtener alguna ecuación del análisis o bueno, solo es hacer la comparación entre los datos? No, la ecuación está aquí, ¿no? O sea, la ecuación, aquí, acuérdense, las ecuaciones están, dejen volver al applet al Excel, ¿no? Ah, no, espérense, ¿qué es? No, este es otro rollo. Esta es de la actividad que no vamos a ver. Bueno, ahorita les menciono. Eh, ¿Dónde quedó? Creo que es esta, ¿no? Aquí ustedes, acuérdense que lo primero que hay que hacer, hay que analizar el isotérmico y el isocórico, ¿no? Si se fijan, el isotérmico, su ecuación es esta. Esa es su línea de tendencia, que es una potencial. ¿Sí? Es esta y esta, ¿eh? Ahorita vamos a olvidarnos de este cambio de variable, ¿no? El que me interesa que entiendan es este y este, ¿no? Para el isotérmico, que es el más complicado, ¿no? Para el isocórico, ¿cuál es la ecuación? Esta es la ecuación. Aquí para el isocórico, la presión y el volumen están en proporción directa. Esas ecuaciones son importantes. Si no me las ponen, pues el reporte va a estar mal. ¿Sí? Porque a partir de estos numeritos yo ya tengo identificado el fenómeno. Ya caractericé el fenómeno, ¿no? Y pueden decir, bueno, ¿y cómo sabe que estas ecuaciones son correctas? ¿Cómo sabe que esta ecuación es correcta y esta ecuación es correcta? Ah, pues la teoría. Acuérdense, ¿cuál es la teoría? La teoría está aquí, en el documento. Ah, no, no, este es de la teoría cinética, ¿no? La teoría está aquí, que les dije, si quieren ver el proceso isotérmico, pues van a ver que aquí, bueno, está en la introducción, aquí vienen las leyes de los gases ideales, ¿no? Bueno, sí se conoce, ley de los gases ideales. Aquí les faltó agregarle gases ideales. Si quiero entender gases reales, eso se van a estudiar en la facultad, ¿eh? Ahorita estamos de manera ideal, es decir, de la manera más sencilla. Y la primera es la ley de Boyle. ¿Sí? ¿Qué me dice la ley de Boyle? Que hay que mantener la temperatura constante y variar la presión y el volumen. Y según la teoría me dicen, si aquí tienes la presión y aquí tienes el volumen, la gráfica que debes obtener es esta. ¿Se fijan? O esta que se ve acá más claramente, ¿no? Aquí, esta. Y me dan la ecuación, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo tengo? ¿Y cuál es la ecuación de esta gráfica? Pues aquí me lo dice, ¿no? Dice, esto en matemáticas. Ah, bueno, vamos a leer esto que es muy importante. La relación, la temperatura es constante y lo que cambia es la presión y el volumen. Me dice aquí, la relación debe ser inversamente proporcional. Y esta es una relación inversamente, bueno, debe ser una relación proporcional. Bueno, inversamente, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que al aumentar el volumen, la presión disminuye. O al aumentar o al disminuir el volumen, la presión aumenta. ¿Y eso cómo se dice? Bueno, significa que al hacer el volumen el doble, la presión se hace a la mitad, ¿no? Que al hacer el volumen al triple, la presión disminuye a la tercera parte. Esto en matemáticas se expresa con esta función. Y igual a una constante entre x. Es decir, si x aumenta, y disminuye. Si x disminuye, y aumenta. Y eso se llama una proporción inversa. ¿Y por qué proporcional? Ah, pues porque siempre que divida y entre x, siempre me va a dar una constante. ¿Sale? O es lo mismo, y igual y por x igual a k.
En nuestro caso, ¿quién es Y? Pues ya vimos que Y era presión. ¿Y quién era B? ¿Y quién era X, perdón? Pues es B. Y entonces, si yo quiero conocer esta relación, tengo que saber cuánto vale K. ¿Sale? Tengo que saber cuánto vale K. O lo que es lo mismo, P por B igual a K. Es lo mismo. Es decir, que si yo multiplico presión por volumen, siempre me va a dar una constante. Nos conviene, pues, calcular los valores de P por B y ver si se obtiene siempre el mismo valor. Si esto ocurre, la relación será inversamente proporcional. Esa es la teoría, ¿eh? Esta es la famosa ley de Boyle. ¿Sale? Entonces ya tengo esta ecuación. P por B igual a K. Si se cumple que si multiplico presión por volumen me da siempre un mismo número, voy a decir, se cumple la ley de Boyle. Y si se cumple la ley de Boyle, la temperatura no cambió. Y eso va a ser un proceso isotérmico. Bueno, esa es la primera experimento. Bueno, y ahí les explican, ¿no? P por B constante, ¿no? ¿Cuál es la segunda ley? Bueno, y ahí les dan un ejemplo, ¿no? No me detengo en el ejemplo. ¿Cuál es la segunda ley? Pues la segunda ley está más abajo, ¿no? Bueno, ahí les hablan de la teoría cinética, que no voy a ver ahorita, ¿no? La ley de Gay-Lussac. ¿Qué me dice la ley de Gay-Lussac? Pues la ley de Gay-Lussac se va a cumplir cuando mi volumen es constante. Es decir, que mi caja no cambia, siempre va a ser el mismo volumen en la caja, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? La presión y la temperatura. Y según esta ley de Gay-Lussac, me dice que la ecuación debe ser una línea recta. ¿Sí? Y entonces, pues aquí me lo explican. Que esta es la ecuación de una línea recta. Y igual, o sea, la presión igual a una constante por la temperatura. Y esto me lo dicen aquí, ¿no? Ah, bueno, aquí me ponen a... Ah, bueno, yo les dije una mentira. Aquí me ponen que Gay-Lussac sí era una persona, ¿no? Yo alguna vez leí que eran dos personas diferentes. Bueno, pues aquí me dicen que es el mismo, ¿no? Ahí tendríamos que ver si es cierto que era Gay-Lussac o existió alguien que se llamó Lussac o Gay, ¿no? Y era un químico, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la ecuación? Pues la ecuación está aquí, ¿no? La presión es igual a una constante por la temperatura. ¿Sale? Y existe la ley de Charles, que me dice que ahí es donde la presión no cambia, que la presión se mantiene constante, ¿no? Pero si hago la gráfica de presión de volumen contra... aquí lo que no cambia es la presión. Bueno, si hago volumen y temperatura, pues también me va a dar una línea recta, ¿no? Y la ecuación es esta. Pero les dije, esta ecuación, esta ley no la podemos demostrar con el applet, porque yo lo que hago, el applet solamente me permite determinar la presión, pero la presión la obtengo de manera estadística, mediante un promedio. Y entonces digo, el applet que yo estoy usando no me permite verificar la ley de Charles, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también quiero relacionar esto con la temperatura, pero vista desde un punto de vista cinético o desde un punto de vista estadístico de la teoría cinética de los gases, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que deben tener es que la presión es igual a K por T, ¿no? Para el isocórico o a volumen constante, ¿no? Y para el isotérmico, pues esto no me la, aquí el isotérmico, ¿dónde me quedó el isotérmico? Gay-Lussac. El isotérmico está arriba, ¿no? Presión es igual a una constante entre el volumen. O P por B igual a K, ¿no? Como ustedes quieran. Entonces, como ya conozco la teoría, ya conozco la ley de Boyle y la ley de Charles, entonces ahora viene la pregunta.
lo que dice la teoría concuerda con mis datos, acuérdense, ¿qué me dice la ley de Boyle? Que presión por volumen es igual a una constante. Digo, pues aquí tengo presión igual a una constante por el volumen a la -1. Yo sé que a la -1, esta B, la puedo poner como este número entre, ¿no? Entre este número positivo. O si este exponente, si lo bajo, se hace positivo, ¿no? O si este lo paso multiplicando hacia el otro lado, pues me va a quedar presión por volumen igual a una constante. Y entonces ahí estoy demostrando que esta ecuación es la ley de Boyle, que presión entre volumen es igual a una constante. ¿Y cuál es la constante? 658.62. Ese es un valor importantísimo, porque estoy determinando la constante. ¿Y esta constante de qué va a depender? Pues va a depender de cómo experimenté. ¿Sí? De ahí que muy probablemente si alguien hace, si, si cada integrante decide hacer cada quien su experimento, van a ver que cada integrante va a sacar un numerito diferente. ¿Sí? Bueno, esa es una hipótesis. Tendríamos que verificarlo, ¿no? Bueno, entonces aquí está demostrado que mi experimento confirma la ley de Boyle, pero no me lo confirma al 100%. ¿Por qué? Pues porque la teoría me dice que el volumen debe ser a la -1. Yo obtengo a la -1.74. ¿Sí? Solamente es a la 1.74 aquí. Entonces, pero, ¿y por qué no me queda la 1? Pues porque la realidad es más compleja. Cuando yo medí, veo que esta gráfica no es perfectamente una línea recta. Si hubiera sido esto una línea perfecta, la R debería ser 1. Bueno, dices, es casi 1, profe. No, es 0.9989. Pero ¿cuánto le falta para hacer 1? Pues le falta punto 011, ¿no? Punto 0011. Bueno, pues como aquí esto no es, esto es real, y lo real por lo general no es perfecto, pues no me debe quedar B a la -1, me queda B a la -1.074. ¿Sí? Y entonces aquí es lo que le estoy diciendo. Siempre lo ideal me va a permitir a decir, bueno, a partir del ideal vamos a empezar a comprender lo real, ¿no? Pero la aproximación es muy buena, ¿no? La ley de Boyle aquí se cumple con un 99.89% de certeza. ¿Sí? Es lo que obtuve, ¿no? Bueno, pues veo que aquí para el isocórico sí se cumple la ley de Boyle, ¿no? Para el isotérmico, perdón. Y para el isocórico, pues veo que tengo una línea recta, ¿no? ¿Qué me dice la ley de Gay-Lussac? Que presión es igual a una constante por la temperatura. Pero la ley de Boyle, de Gay-Lussac, nunca me dice que debe haber una ordenada al origen. Siempre la ley de Gay-Lussac me dice que esta recta debe pasar por el origen. Dice, bueno, pasaría por el origen si este punto que me di estuviera aquí. Muy probablemente este valor se hiciera prácticamente 0, ¿no? Pero como en la realidad yo tengo que medir y cuando mido va a haber errores, pues obviamente no me va a quedar una recta que pasa exactamente por el origen. Va a pasar, pero por 0.09, es decir, que si extiendo esta línea de tendencia, va a cruzar aquí muy cercano por 0, ¿no? Casi por 0.1. Va a pasar muy pegado a 0, pero nunca por 0, ¿eh? Y bien la correlación.
0.9965. Si aquí hubiera obtenido R igual a 1, pues vería que este término tendría que ser 0. ¿Sí? Y esa es la pequeña diferencia de un ideal a una realidad, que en la realidad siempre va a haber una ordenada al origen. Y eso significa que mi recta ajustada no cumple al 100% con la ley de Gay-Lussac, pero sí veo que cumple con el 99.65% o el 9.7, como quieran. Y entonces digo, bueno, pues 9.7 pues es prácticamente 10, ¿no? O prácticamente 1, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estoy demostrando? Pues que este fenómeno es isocórico, ¿no? ¿Por qué? Porque se cumple al 99.75% la ley teórica de Gay-Lussac. ¿Sí? Y así es como se trabaja en ciencia. Así que si ustedes escuchan que la física es una ciencia perfecta, eso no es cierto. La física es una ciencia aproximada. ¿Y cuándo nos vamos a acercar a la perfección? Pues cuando logremos tener un fenómeno donde no hay errores. ¿Y eso se va a cumplir alguna vez? Pues ahí existe el sueño del hombre perfecto, la mujer perfecta. Pues no. Los seres humanos siempre vamos a nacer y crecer con imperfecciones. Y entonces, pues ahí va a depender, ahora sí, de cada, de cada persona. Pues si uno cree en la perfección y decir, pues cada vez quiero ser mejor persona, ¿no? Y eso de mejor persona, pues van a ver que hay una gran variación de opiniones, ¿no? Decir, cuál va a ser cuál va a ser la mujer perfecta, cuál va a ser el hombre perfecto, ¿no? Pues ahí va a depender o así a quien le pregunten, ¿no? Y entonces hablar de perfección, pues es bien difícil, ¿no? Bueno, entonces no sé si te quedó claro, Gabriela, que sí, en cada experimento hay que determinar las líneas de tendencia. Y las líneas de tendencia deben estar de acuerdo con mi teoría, ¿no? Con ley de Boyle y ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ándale, nada. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Así que las escucho. Porque vamos a pasar al otro experimento. Les dije que, dado que, dado que, pues ya el tiempo se nos vino encima, ya tomé la decisión de ya no ver todos los temas que tenía planeado desde el inicio del año, ¿no? Que desde que a los profesores de tiempo completo, cada año que iniciamos nuestro curso, nos piden una planeación de clase. Y entonces esa planeación de clase la tenemos que presentar a la dirección, bueno, a dirección general, y luego ahí hay una comisión que se encarga de evaluar de lo que nuestra planeación es correcta, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un cotorreo ahí, que cada profe tiene que entregar su planeación de clase, ¿no? Y entonces, pues yo trato de hacer una planeación, pues acorde a mis tiempos, ¿no? Pero sé que esa planeación siempre va a estar cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber factores que me van a alterar mi planeación. Y eso siempre pasa en la vida, ¿no? De que siempre que uno planea algo, siempre va a haber un factor que va a impedir que haga mi planeación al 100%, ¿no? Y pues uno debe adaptarse a los cambios. Bueno,
De ahí que nos saltamos desde la 12, me salté hasta el 18, ¿no? Me salté varias actividades, ¿no? Hasta la 18, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues vamos a utilizar estos miércoles para, pues, ver los temas que ya no pudimos ver, ¿no? Pero aquí para que ustedes su situación no se sientan tan presionados en física que les estoy dejando doble trabajo, simplemente es para que vean que existen todavía muchos temas que al menos aquí hay 5 temas que nos faltaron ver. Uno es la oscilación de la ley de Hooke. De hecho, ahorita ya después de que analicé, bueno, esta actividad la agregué apenas este año, ¿no? El otro año no vimos esta actividad. Y después de que me di cuenta que esta actividad, de hecho, debería haber venido aquí, debería haber sido la 11, ¿no? Y la 12 debería sido esta, ¿no? Esta la 12 y esta la 13, ¿no? Pero bueno, así uno aprende, ¿no? También ahí, cuando uno se da cuenta que en ocasiones el orden que uno establece, pues no fue el 100% correcto, ¿no? Pero bueno, independientemente que ya en el otro año esta actividad va a ser la 11. Y bueno, eso ahorita no lo hice para pues, no alterar la numeración, ¿no? Pero esta es una práctica muy bonita, que estuve trabajando hace como 2 meses en esta práctica y me gustó mucho, porque básicamente me habla de la ley de Hooke. ¿En qué consiste? Y el applet es muy simple. El applet es de lo más simple que ustedes puedan conocer, ¿no? Aquí lo que me interesa es de que ustedes ya saben que la ley de Hooke, pues se le llama también como la ley del resorte, ¿no? Y si el resorte pues se va a estirar dependiendo de su constante elasticidad. Simplemente en qué consiste eh, esta práctica. Pues que yo tengo aquí un resorte de una cierta constante elástica. Pero lo interesante de esta práctica, que cada vez que uno abre, abre por, abre este applet, cada vez que uno abre el applet de manera azarosa, el programa asigna una constante al resorte. ¿Sí? Que si yo cierro este programa y lo vuelvo a abrir, pues el resorte va a tener una constante diferente al primero, ¿no? Y eso es lo que me gustó de este applet, que de manera azarosa me dicen, determina la constante del resorte, ¿no? Y entonces fíjense qué es lo que hace. Digo, pues simplemente me dicen, pongo una pesa de 50, debe ser 50 gramos, ¿eh? Dice, ¿qué pasa si le digo, bueno, si le doy nuevo, pues me pone nuevo, entonces tengo, decir, no, primero pongo mi pesa, ¿no? Y ejecuto. ¿Sale? Y aquí, ¿qué me está calculando? Me está calculando la posición en el tiempo. ¿Sale? Y esto se le llama una oscilación armónica simple. Aquí el resorte nunca se va a detener, ¿eh? Nosotros sabemos que si esta práctica la realizamos en la vida real, me voy a la palería, compro un resorte, le pongo un peso, jalo el resorte, libero el resorte, voy a ver que el resorte va a empezar a subir y bajar, ¿no? Subir y bajar. Pero va a llegar un momento donde se detenga, porque los resortes tienen un factor de amortiguación, ¿sí? Este es un fenómeno ideal, ¿sale? Y entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la constante del resorte? Bueno, pues lo hago con un resorte, ¿no?
Primero tengo aquí un resorte que no conozco su constante. Dice, después le pongo 2 pesas. ¿Qué pasa si ahora le pongo 2 pesas? Ahora le pongo 100. Pues ahora el resorte se va a estirar más. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que su constante de amortiguación, perdón, su periodo, es decir, el tiempo que tarda subir y bajar, su periodo cambia. ¿Sí? Entonces allá, ahorita vemos cómo medimos, ¿no? ¿O qué es lo que hice yo para hacer este experimento? Dice, ¿qué pasa si ahora pongo 3? Si ahora pongo 150. Bueno, aquí de nuevo me equivoqué. Pongo 3, 150 y ejecuto el applet. Pues ven su periodo de oscilación cambia. ¿Sale? Y lo hice, yo creo, yo llegué como hasta, me fui de uno en uno hasta creo le puse, bueno, para no estar repitiendo ahí aburrido, creo que llegué hasta 10, ¿eh? No recuerdo, ahorita vemos los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que llegué a 8 a 10, ahorita no recuerdo, ¿no? Y le digo, pues también ahí su frecuencia cambia. Y entonces digo, pues si yo hago este experimento, la pregunta es si ya sé cuánto vale el tiempo en que tardó en bajar y subir, a ese se le llama el periodo o la frecuencia de oscilación de este resorte, yo puedo determinar la constante de elasticidad del resorte. Ese es el experimento, ¿no? Y entonces dije, pues qué interesante este experimento tan sencillo, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que ya no, en lo que consiste este applet, ¿no? Y entonces digo, bueno, entonces, ¿qué me dice la introducción? Bueno, pues es para trabajar en equipo, pero aquí le agregué algo muy interesante. Dice, mediante el empleo de un applet, comprender la ley de Hooke. Bueno, pues esa no va a ser muy difícil, ¿no? Pero dije, pero para que se ponga más interesante, hay que demostrar que la metodología experimental, es decir, la manera en que se mide, va a determinar el resultado. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? Pues comprender la ley de Hooke. Y si yo quiero determinar la ley de Hooke, tengo que saber la constante de amortiguación. O la la constante elástica, perdón. La constante de amortiguación es otra cosa. Y entonces, ¿qué les digo? Pues vamos a hacer el experimento, vamos a medir de 3 maneras. Y vamos a ver que dependiendo de la manera en que mida, pues mi resultado va a cambiar. Y entonces aquí les digo, bueno, les digo, hay que entender la ley de Hooke, ¿no? Acuérdense, la ley de Hooke es muy sencilla. Simplemente dice que la fuerza es igual a menos K por X. ¿Sí? Es decir, que entre más peso ponga, pues se va a elongar más, ¿no? Y entonces, ¿y de qué va a depender esa elongación? De la constante elástica, ¿no? Y entonces les digo, hay que determinar la constante de elasticidad del resorte mediante 3 experimentos diferentes. O más bien tendría que ser mediante la medida diferente del experimento, ¿eh? Sería más explícito eso, ¿no? Y aquí les pongo los 3 experimentos. Dice, de manera directa, mide la elongación del resorte al colgar varios pesos. Esta es la más sencilla. Dice, si tú quieres determinar la constante del resorte, si no te quieres complicar la vida, pues ve cuánto se elonga el resorte al ir agregando pesas. Esa es la manera más rápida. Dice, no, pero esa es muy sencilla. Yo quiero algo que me cueste más trabajo, ¿no?
Bueno, dice, con el botón de pausa, determina el periodo de una oscilación del resorte al colgarle diferentes pesas. Dice, lo primero es que solamente en una oscilación mide cuánto tiempo tardó en bajar y en subir. ¿Sale? Bueno, utilizando el botón de pausa. El tercer experimento es muy similar al de una. Dice, bueno, pero existe otra manera. Dice, ahora mide 10 oscilaciones con varias pesas colgadas y saca un promedio. Mide el periodo promedio de 10 oscilaciones. Y van a ver que si hacen estos 3 experimentos, los resultados van a ser, la constante del resorte va a ser un poco diferente. Y entonces ahí dice, bueno, yo tengo 3 maneras de experimentar. Y entonces digo, ¿cuál será la mejor? Pues a lo que yo llegué, que la mejor es esta, la primera. Y entonces dice, bueno, pero ¿por qué si sabe que usted, que la primera es la mejor y la más sencilla? ¿Por qué nos quiere complicar la vida? Pues porque saco mi lado masoquista. Si no complico mi vida, pues mi vida se hace aburrida, ¿eh? ¿Sí? Bueno, y aquí les doy, dicen, hagan la gráfica, hagan las gráficas de peso contra volumen y determinen la pendiente de la recta. Ella representará la constante elasticidad del resorte, ¿no? En los casos 5B y 5C, grafique el periodo de oscilación al cuadrado en contra de la masa. Ello determina la pendiente y este va a ser el valor, la constante de elasticidad, ¿no? Igual aquí era que cada integrante jugara con su resorte, juntaran los resultados y listo, ¿no? Bueno, entonces yo lo que hice, pues jugué con mi resorte de 3 maneras y aquí les presento los resultados, ¿no? Los resultados ya los descargué. Dejen compartirles el Excel que tengo aquí abierto, ¿no? Y estos son mis resultados. El método 1, el método 2 y el método 3. Donde acuérdense, el método 1, ¿cuál es? Simplemente yo fui agregando pesas. Cuando tenía 0.5 kilos, el resorte se estiró 0.04. Cuando tenía 100, 0.08. Cuando tenía 15, 0.12. Si se fijan, al aumentar 50 gramos, veo que el resorte se elonga 4 centímetros. ¿Se fijan? Siempre de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Hay 4 centímetros. ¿Sí? Bueno, 0.04, 0.04, 0.04. Es decir, llego a la conclusión de que cada vez que agrego una pesa al resorte, el resorte se elonga o se estira 4 centímetros. Eso fue lo que yo obtuve, ¿no? Pero acuérdense que si ustedes repiten el experimento, al abrir ustedes el applet, les va a poner un resorte de diferente constante. Entonces, muy probablemente no va a ser de 0.4 en 0.4. A lo mejor es de 0.3 en 0.3. 0.03, 0.03, ¿no? Y esta es la manera más sencilla, ¿no? Y se fijan, gráfico. Bueno, aquí calculo el peso, ¿eh? Aquí calculo el peso. ¿Sale? Entonces aquí nada más fue lo que aquí multipliqué por la gravedad, ¿no? Porque acuérdense que tengo que graficar fuerza contra distancia. Por eso lo que tengo que graficar es el peso de esta masa, este valor, estos valores contra estos valores, ¿no? ¿Y qué es lo que obtengo? Pues una bonita recta, ¿no? Un experimento perfecto. Por eso mi correlación es 1. Y entonces, ¿qué concluyo? Pues que la constante elástica del resorte me representa
la pendiente. ¿Y cuánto vale la pendiente? 12.263 newtons sobre metro. Y entonces concluyo que mi resorte, su constante de elasticidad es 12.263. Y este es el valor exacto. ¿Y por qué sé que es exacto? Porque R es igual a 1. Y este es el método más rápido y el que me da más exacto, ¿no? Bueno, aquí es tan exacto que pues R vale 1, ¿no? Bueno, yo cuando hice este experimento en el laboratorio, es uno de los experimentos que quedan hermosos, que dan errores muy pequeños, ¿sí? Esta es una ley que me permite demostrar que la teoría está en concordancia con el experimento, ¿no? Pero dice, bueno, pero lo perfecto no existe, ¿no? Bueno, en este caso es la excepción, ¿no? ¿Qué pasa si utilizo un método más complicado? ¿Se acuerdan cuál era el método 2? Ahora, medir cuánto tiempo tarda en bajar y subir, lo que se llama un periodo, y eso le llamamos frecuencia. Bueno, el método 2 es más complejo, ¿eh? ¿Qué es lo que hice? Pues de nuevo tengo mis masas, ¿no? Aquí están mis masas de 50 en 50 gramos, ¿no? En kilos, ¿no? Y estos, ahora lo que hice fue medir el periodo, es decir, el tiempo que tarda en subir y en bajar. Este es el periodo. Y entonces ahorita vemos de dónde sale esta ecuación. Calculo el periodo cuadrado. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí. Salgo. Sí, gracias. Sí, usted. Y entonces saco el periodo cuadrado. Saco la línea de tendencia y vean cuánto vale la constante. Esta. A ver, permítame, dice que me están llamando. Mariana, ¿estás en el baño? Hay alguien que está esperando ahí que trae un paquete. Y entonces vean, ahorita vemos por qué el periodo cuadrado, ¿eh? Bueno, perdón, ya se me está acabando el tiempo, ¿no? ¿Por qué el periodo cuadrado? Porque realmente si divido el periodo cuadrado entre la masa, voy a poder determinar la constante. Aquí en este valor está la constante, ¿no? Y voy a ver que la constante siempre va a ser el inverso de este valor. Y me queda 12.63. Comparen este valor con el método 1. El valor exacto es 12.26. Por el método 2, 12.63. Y obviamente se dan cuenta, ya no tengo igual 1, ¿no? Eso es cuando medí el periodo solamente una vez, en un subir y bajar. Dice, pero ¿qué pasa si lo mido durante 10 veces? O sea, esto es el promedio de 10 periodos. Pues van a ver que mi valor cambia ligeramente, de 12.47. Y vean la correlación, aquí es 0.9999 y acá 0.9994. Y entonces, ¿quién es mejor? ¿El método 2 o el método 3? Pues pueden decir, son prácticamente lo mismo, profe. No, pero uno tengo 4 nueves y el otro tengo 3 nueves y un 4. No, entonces el método 3 es mejor. Dicen, pero pues se diferencian en cuánto.
en .00006, pues es casi nada. Bueno, pues van a ver que cuando, sobre todo la gente que va a química, cuando quieran aplicar estos criterios de qué material es más puro que otro, pues van a ver que para los químicos, tener un elemento con 4 nueves de pureza, 4 nueves de pureza a uno de 3 nueves de pureza, van a ver que la diferencia en precio, estoy hablando de química, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Bueno, simplemente este experimento lo que quería o quiero que ustedes se den cuenta que existe un factor muy importante en física experimental y ese factor que altera mi medida es la manera de experimentar. De ahí que cuando ustedes estén en área experimental, pues van a ver que en las facultades es muy difícil encontrar a un profesor que sea muy buen experimentador. Uno se va a encontrar a excelentes teóricos, profesores teóricos, que resuelven los problemas que uno lo dejan, o a mí me dejaban con la boca abierta en el pizarrón. Pero cuando uno ya se mete al experimento, a hacer cosas ya con las manos o hacer experimentos, pues van a ver que ya ahí ya es otro rollo, ¿no? Y entonces, eso es lo que, pues, es lo que quiero que se vayan ustedes ahí en la facultad, ¿no? Que ya en física experimental, el resultado va a depender del método mediante el cual se experimente, ¿no? Bueno, esa era la intención básicamente de esta práctica. Y bueno, desafortunadamente ya no tenemos el tiempo para verlo con más detalle, pero bueno, ya me quedó un minuto. En este applet, ¿cómo se obtiene? Nada más les muestro cómo se obtiene el periodo, ¿no? Y ya nos vamos. Fíjense, simplemente lo ejecuto y detengo. ¿Y cómo me voy a dar el tiempo? Una manera muy rápida es hacerlo a ojo, ¿eh? Simplemente digo, pongo mi pesa y voy a ser muy pendiente, es decir, voy a ver el tiempo que tarda ir de aquí, cuando llegue por aquí, llegue de nuevo al punto de partida, ¿eh? Ahí va. Ahí. Y digo, tardó .70, ¿no? Luego lo hago otra vez, ¿no? O lo repito. Lo pongo y digo, de nuevo. Bueno, aquí me equivoqué, ¿no? Entonces simplemente cuando ejecute, veo hasta dónde llega y cuando llegue a este punto, detengo, ¿no? Ahí me faltó, ¿no? Bueno, al final de cuentas, ya para ya no tardarme tanto, yo lo hice en cámara lenta, ¿no? ¿Cómo lo hice en cámara lenta? Pues simplemente detuve y me puse a ver aquí. ¿Se fijan? La distancia va cambiando. Y detengo cuando esta se hace máxima. Ahí va de regreso y veo cuando llega a 0. Cuando llega a 0. Bueno, ahí me pasé, ¿no? Y entonces ahí me di el tiempo en una vuelta. Ya si quiero hacerlo 10 veces, 10 veces, pues tengo que ver que suba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y detengo, ¿no? Y así mido el periodo, ¿no? Bueno, ya son las 12, ya escuché que se están yendo. Bueno, pues aquí le dejamos y entonces pues nos vemos la siguiente semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego, profesor. Adiós.